Amén. Y bueno, ya tiene por ahí Lucas 7, 11, ¿sí? Bueno, el encabezado dice: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Y lo vamos a leer todo, hasta el versículo 17. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, ¿qué le dijo? No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Y bueno, creo según lo que yo siento, ¿sí? Que Dios me dio esta palabra. Sí, yo creo que Dios sí nos quiere hablar. Y es algo parecido a algo que nos ha estado hablando el pastor acerca de hacer morir nuestra vieja naturaleza. Amén. Y bueno, yo creo que muchos, simplemente ahorita mientras la pastora oraba, ella decía que le pidamos a Dios que se nos revele, ¿verdad? Y creo que es algo que todos, sí, todos en nuestra oración, y creo que siempre cualquiera de nosotros que se ha puesto aquí al frente para orar o en nuestros hogares, siempre eso es algo muy específico que le pedimos al Señor: Señor, revélate a mi vida, o visita nuestras vidas, o visita mi ciudad, o visita mi colonia, ¿verdad que sí? Entonces, por lo general, esa es una petición o una oración que está constante en nuestra boca hacia Dios. Pero ¿qué tan importante es que Dios nos visite? ¿O qué tan importante es que Él se revele a nuestras vidas? O sea, ¿con qué propósito? Si nos podemos a pensar, ¿con qué propósito yo le pido a Dios, revélate a mi vida? O nada más porque se escucha bonito, o porque lo escucho en otras personas, o porque realmente yo quiero que Dios se revele a mi vida. Pero si yo quiero que Él se revele o me visite, ¿cuál es la finalidad o el propósito que yo tengo para que Él se me revele? ¿Y cuál es la evidencia que yo quiero tener palpable para poder decir: Dios se me reveló, o Dios me ha visitado, o Dios ha visitado mi casa, o Dios ha visitado nuestra iglesia o nuestra ciudad? Amén. Entonces creo que es algo común, ¿verdad? Obviamente yo sé que hay quienes lo hacen con todo el entendimiento, pero hay quienes a lo mejor lo decimos porque yo quiero que se me revele, pero no conozco realmente cuál sería el fin de esa revelación, ¿verdad? De lo que es Dios. Obviamente Dios es eterno, y creo yo que Dios se va revelando como en etapas a través de nuestros procesos, y se va revelando poco a poco a nuestras vidas, que es lo que creo yo que nos ayuda a permanecer firmes en el camino y nos ayuda a estar avanzando y a estar caminando. Entonces, por eso es bien importante que Dios nos visite. Ahí en Lucas 7, 11 nos habla sobre una mujer que se le había muerto un hijo, y esa mujer era viuda. O sea, imagínense el doble dolor que ella tenía encima. Pero dice algo bien bonito, mire, ahí dice, simplemente en el encabezado, dice que la viuda de Naín.
Esta era una ciudad, ¿sí? Y Naín dice que viene del hebreo, que significa deleitoso, agradable, placentero, o del idioma hebreo antiguo significa, mire qué hermoso, significa pastos verdes. El nombre Naín tiene raíces hebreas y está relacionado con la palabra árabe Naim, que significa felicidad o deleite. Entonces aquí me quiere decir con esa palabra o con el nombre de esa ciudad o de esa tierra, quiere decir que Naín era una tierra deseable, era una tierra donde había pastos verdes, una tierra deleitosa, una tierra donde había felicidad, una tierra donde era algo agradable el poder estar en ese lugar. Entonces, para nosotros, ¿cuál puede ser ese Naín? ¿Cuál es esa tierra o esa ciudad Naín para nosotros? Jesús, ¿sí? Jesús. Y yo también lo podía poner como similar a un lugar en donde hay pastos verdes, a un lugar en donde realmente es un deleite el poder estar en ese lugar, hablando específicamente en una iglesia, en donde hay algo agradable que te da vida, que nos da felicidad, que nos da gozo, donde hay pastos verdes para poder alimentarnos, ¿sí? Entonces, ahí dice que esta mujer era de ese lugar, que ella había sido plantada en esa ciudad para poder habitar en ese lugar. Entonces, esa mujer tenía o venía de una ciudad de mucha bendición, ¿sí? Donde era agradable o deleitoso el poder estar en ese lugar, donde había mucha abundancia, ¿sí? En nuestro caso una tierra donde fluye leche y miel, ¿sí? Donde podemos alimentarnos de una manera muy nutritiva, ¿sí? Que pueda fortalecer nuestro espíritu y nuestra vida para poder estar vivos. Sin embargo, aquí dice que cuando Jesús decidió visitar esa ciudad, dice que cuando él iba acercándose a ese lugar, antes de llegar, dice que cuando él estaba cerca de la puerta, vio a esa mujer y a una gran multitud o personas que le seguían porque llevaban un féretro, porque era el hijo de esa mujer viuda que había muerto. Y algo que a mí me llama la atención es que dice que estaban cerca de la puerta de la ciudad, o sea que no estaban en la ciudad, ya estaban fuera de la ciudad e iban camino, ¿a dónde iban? Al cementerio, porque llevaban, ahí dice que llevaban a un difunto, llevaban un féretro con una persona muerta. Entonces, pues esta mujer iba llorando, ¿verdad? Obviamente era su hijo, pero iban camino al cementerio. Entonces, cuando Jesús llega a ese lugar y se encuentra con esa mujer y con esas personas que estaban ahí, bueno, que estaban cerca de la puerta, porque el Señor no alcanzó a llegar a la ciudad, sino que los encontró en el camino cuando él iba llegando cerca, y ahí nos dice que estaban cerca de la puerta. ¿Qué nos ha dicho el pastor que es la puerta? De hecho, el domingo lo estuvo mencionando Jesús, amén, porque en Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, ¿y qué dice? Y hallará pastos. Entonces, él es la puerta. Sin embargo, dice que esta mujer y esas personas estaban cerca de la puerta y que iban camino al cementerio, o sea, iban de luto. Entonces, ahí en lo que acabamos de leer en Juan 10:9, dice que cuando nosotros pasamos esa puerta es para que nosotros podamos ser salvos y también para que podamos hallar pastos. Pero para poder hallar pastos necesitamos ser salvos, y para poder ser salvos necesitamos entrar por la puerta, y para poder entrar por esa puerta nosotros necesitamos un arrepentimiento en nuestro corazón de nuestros pecados. Pero para que venga ese arrepentimiento nosotros necesitamos la revelación de quién es Jesús, que venga una visitación a nuestras vidas
del sacrificio de Cristo a cada uno de nosotros, porque dice la palabra de Dios que a través de esa revelación por el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, amén, y es para arrepentimiento, para una salvación y para poder entrar, ser salvos y hallar esos pastos. Entonces, para poder hallar esos pastos, pues necesitamos primeramente tener ese arrepentimiento en nuestro corazón. Y acuérdese, hermanos, siempre, y esto es algo que yo siento que Dios me estuvo marcando mucho, el arrepentimiento por una revelación de Dios, porque cuando no es una revelación de Dios no hay un arrepentimiento genuino, porque es solamente un remordimiento. Él es el sentirme mal y vengo el domingo, pero al día siguiente, como ya me sentí bien el domingo, pues ya sigo mi vida normal, entre comillas, ¿sí? Y sigo haciendo lo que yo considero que está bien, y sin embargo llega el fin de semana, ya me sentí mal y otra vez voy a la iglesia, etcétera. Y así nos podemos llevar toda la vida, porque a lo mejor durante mucho tiempo muchos así lo vivimos, ¿verdad? Y yo me encuentro entre esos antes de que conociera también al Señor. Entonces, ¿y sabe qué es lo que puede traer esa visitación o esa revelación a nuestras vidas? Obviamente primero va a ser de manera personal, de manera familiar, congregacional y como una ciudad, porque eso es a lo que nosotros estamos pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que Dios visite nuestra tierra, que Dios visite mi nación, que Dios visite mi ciudad, pero primeramente necesitamos que Él se nos revele a nosotros como parte de su pueblo. Y algo que aquí me gusta mucho, hermanos, es que esta mujer pertenecía a esa ciudad, o sea, ella había sido plantada, sí, por decirlo así, en ese lugar. Entonces este mensaje no es, me quiero ¿cómo se dice? Tomar la línea, sí, no tanto de una persona inconversa que aún no conoce al Señor, sino a nosotros como hijos. O sea, nosotros que ya en algún momento, gracias a Dios y por su misericordia, hemos cruzado esa puerta que es Jesús, pero que una vez que hemos estado en esa ciudad de deleite, nos hemos salido y hemos estado junto a la puerta. ¿Sí me explico? Entonces, ahorita me gustaría que viéramos cuáles son los motivos que nos han hecho salirnos de esa ciudad de deleite o de Minaín. ¿Qué es lo que me hizo? ¿Qué me sacó de esa ciudad? ¿Y cuál es la consecuencia de estar fuera? Amén. Entonces, para que todo esto pueda venir, sí, obviamente se requiere de la misericordia y la compasión de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que puede atraer esto? Una visitación o el tener una revelación de Dios, la intercesión. A través de la intercesión, antes de una gran visitación a una ciudad, a una vida, a una nación, hay mucha intercesión. Entonces, para que nosotros realmente logremos tocar el corazón de Dios, necesitamos interceder mucho, necesitamos clamar mucho a Dios, ¿sí? Obviamente con un corazón bien motivado, porque acuérdese que siempre lo que Dios ve primero, pues es la intención de nuestro corazón, amén. Entonces, pero bueno, eso es lo que vamos a ver, cómo podemos ir saliendo para que nuestra intercesión pues también pueda ser efectiva, ya no solamente para nosotros, sino para quienes nosotros también anhelamos que Dios les visite, porque a lo mejor podemos estar orando, Señor, visita a mi esposo, Señor, visita a mis hijos, Señor, visita, sí, pero y yo realmente tengo una revelación de Jesús, o sea, realmente hay en mí un arrepentimiento, realmente yo estoy siendo partícipe de Minaín, o sea, de estar participando de todos los beneficios o de esa felicidad que hay en esa ciudad, o estoy cerca de la puerta porque ya me salí y muchas veces sin darme cuenta. A lo mejor inconscientemente me pude haber salido de ese lugar, ¿sí? O puedo estar fuera de ese lugar y no me he dado cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la intención de este mensaje? Yo sé que usted sabe, porque todos lo sabemos, que todos somos
personas, y es algo que siempre hemos dicho, ¿sí? Que somos guerreros porque nuestro papá es un guerrero, ¿verdad? Entonces eso es algo que ya lo llevamos en nuestra sangre, amén, y que tenemos que aprender a pelear y tenemos que luchar. Pero algo que yo quiero enfatizar mucho aquí, hermano, es acerca de un arrepentimiento a través de la misericordia de Dios. ¿Sí? Yo sé que usted sabe que usted tiene que ser un guerrero y que se tiene que levantar y que tiene que luchar y tiene que perseverar y está perfecto, y esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Pero si una persona no está bien en su corazón, sea por daños emocionales, o sea por un pecado o por un pecado oculto, no va a poder hacer o tener esa posición en el reino de Dios, porque está mal, porque estamos mal en nuestro corazón. Entonces hemos sabido que un guerrero no puede ir a la guerra si está herido. Entonces, si nosotros no estamos bien, nosotros no podemos tomar una posición así en el reino. Podamos haber estado en ese lugar o estar en un lugar así, pero realmente no podemos tener la posición que Dios tiene para cada uno de nosotros, o no está siendo efectiva. ¿Por qué? Porque hay cosas dentro de nuestro corazón que necesitan ser sanadas y que necesitan ser enderezadas. ¿Sí me explico? Y para eso es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, acuérdese, viene a través de una revelación por parte de Dios. ¿De qué revelación? De lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Porque a través de su sacrificio a través de ese sacrificio es por donde yo puedo recibir perdón de mis pecados, el poder arrepentirme y el poder, y que Dios me haga parte, ¿sí?, de ese pacto y hacerme partícipe de las bendiciones y de las promesas del pacto que nosotros podemos hacer a través de la salvación y de poder entrar, como decíamos ahorita, a través de esa puerta que es Jesús. Amén. Entonces, si en nosotros no hay una revelación de quién es Jesús, de qué hizo por mí en la cruz del Calvario, de que a través de su sacrificio yo puedo recibir perdón de mis pecados, y acuérdense que hemos mencionado que el pecado no es nada más el adulterio, la fornicación, el mentir, el robar, no, también son los daños emocionales, ¿sí? Porque hablamos de soberbia, hablamos de orgullo, hablamos de altivez, pero también hablamos de rechazo, hablamos de baja autoestima, hablamos de depresión, de rencores, de amarguras. Y todo esto, nos ha dicho el pastor, es egoísmo, por lo tanto sigue siendo un pecado. Amén. Entonces, cuando hay cualquiera de estas cosas, hermano, algún pecado en el cual hemos perseverado con conocimiento, nosotros no estamos preparados para poder hacer o tomar una posición que Dios tiene ya elegida para cada uno de nosotros. Entonces, ¿necesitamos la revelación de Dios? Sí, necesitamos urgentemente que Dios se nos revele. Amén. Ahora, le estoy hablando de una persona que había sido plantada en esa ciudad, ¿sí? No para los que no conocían esa ciudad, no, es para la mujer que vivía en ese lugar. O sea, para quienes han estado dentro de esa ciudad o hemos entrado a través de esa puerta, pero que en algún momento de nuestra vida nos hemos salido y estamos allá afuera, estamos a la puerta. Nuestro cuerpo está aquí, pero realmente nosotros estamos allá afuera. Amén. Entonces, dice Segunda de Crónicas 7:14, usted conoce muy bien este versículo. En la traducción, en otra traducción, dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, dice, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si oran, si buscan mi rostro, si se humillan, si oran, si buscan mi rostro. Y en una ocasión les comentaba que buscar el rostro de Dios, porque aquí está haciendo la diferencia entre orar y buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios es el buscar una revelación de quién es Dios,
de realmente meternos y decir: Señor, yo quiero que tú te me reveles, revélame el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y sabe para qué nos ayuda eso? Para mantenernos en humildad, para que no nos creamos los más espirituales de la tierra, para que podamos reconocer que por gracia hemos sido salvos, que por gracia podemos tener y leer esta palabra, porque muchas veces pudimos haberla tenido como nosotros, sí, digo de mi familia, haberla tenido en un buró durante muchos años, pero no la entendíamos, ni siquiera la leíamos, pero hasta que Dios tuvo misericordia de nosotros pudimos abrirla y empezar a conocer estos tesoros que nos trajo a la salvación, que nos dio vida, que empezó a restaurar nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante que nosotros realmente busquemos esa revelación, ¿sí? O que busquemos el rostro del Señor, amén. ¿Para qué? Para que vengamos a un arrepentimiento, que es el perdón, ¿sí? Porque aquí dice, si se aparta y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Y qué hemos dicho que es restauración? El volvernos al estado original, ¿sí? O el volvernos a la ciudad en donde fuimos plantados, en nuestro estado original, nuestra posición, ¿sí? La que Dios ya nos dio en el momento en el que nosotros entramos por esa puerta y nos hizo partícipes de esa ciudad, amén, de ese Naín. Entonces, el peligro de estar cerca de la puerta es que nosotros nos podemos perder. Por eso el pastor nos decía: si ya entró, cuídese de no salirse, cuídese de no salir, cuidémonos de no salirnos de ese lugar en el que Dios ya nos introdujo por la sangre de Cristo. ¿Y sabe qué es lo que puede pasar, hermano? Que aparte de que nos podemos salir y nos podemos perder, comenzamos a morir poco a poco. Comenzamos a morir poco a poco, porque todo lo que Dios nos ha dado, lo que es de Dios, lo que es vida, comienza a morir poco a poco. De verdad, ahorita, al final, ahorita que estaba sentada se me vino, y ahorita le voy a dar un pequeño testimonio. Dice Juan 10:10, dice: el ladrón, o sea Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿cuál es el propósito de Satanás? Matarnos, destruirnos totalmente. No es nada más herirnos y dejarnos tirados, no. Si estamos heridos y estamos tendidos en la tierra, en el piso, Él se regresa y nos da el tiro de gracia, porque su propósito es matarnos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Cuando nosotros estamos cerca de la puerta, cuando ya no estamos adentro, cuando nosotros mismos hemos tomado la decisión, consciente o inconscientemente, de salirnos de esa ciudad y habitar en un lugar fuera de. Entonces, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que lo que ha sido de Dios genuino dentro de nosotros va a comenzar a secarse, porque fuera de Él nada podemos hacer, hermano. Todo se seca, todo es muerte. Fuera de Jesucristo todo es muerte. Por eso dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, amén. Entonces, fíjese bien, aquí dice que esa gente que llevó, bueno, la mujer, la viuda y esas personas llevaban un féretro, o sea, llevaban al hijo, y hasta dice el hijo único de esa viuda. Entonces me está hablando de algo que se gestó dentro de esa mujer, algo que Dios mismo había plantado en ella cuando estaba dentro de esa ciudad, algo que un fruto, ¿sí?, que se había gestado y que había dado vida a través de ella. Sin embargo, dice que se murió. Y ¿sabe qué, hermano? Aquí me está dando un antecedente bien importante de esa mujer, y nos está diciendo que esa mujer era viuda. ¿De qué nos está hablando esto? De que había un daño emocional terrible, de que había una condición de soledad, de abandono, de dolor, de tristeza, de depresión. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros venimos a Cristo,
Y Dios nos hace, por su misericordia, introducirnos por esa puerta que es Jesús y plantarnos en esta ciudad deseable, en esta ciudad de felicidad que es Naín, ¿sí? O que es Jesús. Cuando Él nos ha plantado en ese lugar, nosotros venimos cargando muchas cosas y lo traemos en nuestro corazón. A lo mejor desilusiones, a lo mejor hemos sufrido engaños, traiciones, ¿sí? A lo mejor rechazo, depresiones, como nos decía ahorita la pastora, muchas cosas que pudimos haber vivido en el mundo y que nosotros venimos a Cristo y no es así como que en automático, ¡fum!, estoy totalmente restaurado y ya soy wow, ¿verdad? No, o sea, realmente nosotros estamos entrando por esa puerta para empezar una restauración de nuestra alma, de nuestra vida. Amén. Entonces, esta mujer tiene ese antecedente. ¿Y sabe qué es lo que puede pasar, hermano, cuando nosotros continuamos, no solamente con un daño emocional, sino como nos decía el pastor, podemos estar todavía practicando un pecado, o sea, algo que sigue siendo constante, ¿sí? O podemos tener un pecado oculto. O sea, nosotros podemos estar practicando un pecado. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar con esto, hermano? Tanto sea pecado o sea un daño emocional, que ya estando en esa ciudad de bendición donde hay recurso, y si nosotros no lo tomamos para despojarnos de esto, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Va a hacer que el fruto que Dios injertó dentro de nosotros para que crezca, se puede morir. Y cuando la vida de Dios empieza a morir dentro de nosotros, ¿sabe hacia dónde nos vamos a dirigir? Al cementerio, porque nos va a llevar a la muerte poco a poco, de verdad. O sea, a lo mejor aquí se escucha así como que, ay, que la hermana se escucha como muy, como dramática, dicen dramática, pero es que si usted analiza, bueno, ahorita yo estoy analizando mi vida y dije, es que esto era mi vida. O sea, se ve como muy fúnebre, muy así de, ay, mucha muerte y cementerios, pero ¿sabe qué, hermano? Sí pasa así. O sea, si nosotros realmente no nos despojamos, como decía el pastor, de nuestra vieja naturaleza, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Es que nos vamos a salir de esa puerta y vamos a empezar a dar pasos hacia la muerte, que es llegar a perder nuestra salvación y todo lo que nosotros hemos obtenido o que el Dios ha injertado dentro de nosotros, porque Dios tuvo mucha misericordia en nosotros, de verdad. O sea, a veces lo vemos como algo muy así pasajero, como pues ya lo conocí, ya soy cristiano, pero realmente es un gran milagro. O sea, es el milagro más grande que usted y yo pudimos haber recibido, porque nos dio un giro total a nuestra vida, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable. O sea, de ser un hueso seco a pararnos y decir, eres un guerrero del ejército de Jehová. O sea, es algo extraordinario que Dios hizo con nosotros. Entonces, cuando de nosotros no permitimos, ¿sí?, cuando estamos en esa ciudad o en ese Naín, irnos despojando de nuestro pecado o de nuestros daños emocionales, nos va a llevar a salirnos de la puerta y llegar a un cementerio, que es a la muerte. Entonces, a esta mujer yo puedo interpretarlo de esta manera: ese daño o ese antecedente que ella traía, ¿sabe qué? Su hijo murió. O sea, la llevó a que eso que que ese fruto que pudo haber o que dio, de lo que Dios injertó en ella, ¿sí?, se murió. Y esa mujer estaba en una derrota terrible, ya no estaba dentro de la ciudad, ella ya estaba fuera. Entonces, muchas veces a nosotros así nos puede pasar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podamos tener todavía? ¿Sí? De verdad, hay situaciones que pues nosotros todos hemos vivido de una u otra manera, ¿sí?, que vivimos en el pasado y que lamentablemente condicionó mi presente, ¿sí? Entonces, esa mujer dice que era viuda, o sea, algo que pasó atrás estaba determinando su vida actual, o sea, el hoy. O sea, era una mujer viuda, con dolor, con tristeza,
con todo lo que ella podría tener dentro de su corazón. Entonces, a veces las cosas pasadas determinan mi presente y determinan mi futuro si yo lo permito. Entonces, nosotros, hermano, necesitamos cambiar muchas cosas dentro de nosotros, ¿sí? Ahora, hay pecados en los que nosotros estamos conscientes, ¿sí? Y que podemos estar perseverando en él. Y que a lo mejor venimos a la iglesia y escuchamos y todo, pero podemos seguir, o sea, volvemos a caer en lo mismo y volvemos a caer en lo mismo. ¿Y cuál es la finalidad, hermano? No es de juzgar, ¿sí? Yo no vengo a juzgarlo, de verdad, Dios me libre, porque yo sería la primera en señalarme, ¿sí? En cuanto a errores, en cuanto a defectos, de verdad. Tampoco es mi intención el señalar, no, sino más bien que tengamos conciencia de que hay aún cosas, tanto emocional, mental, hábitos, pero que también podemos estar todavía practicando pecados que nos están sacando o nos han sacado de mi Naín, de mi ciudad donde hay pastos verdes, y a lo mejor no me he dado cuenta. A lo mejor estoy afuera, estoy cerca de la puerta, pero no estoy adentro. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que nosotros podamos identificar qué pecado, qué daño o qué situación me está sacando de mi posición en Cristo, o bien qué es lo que ya me sacó de la posición en la que Dios me puso cuando me plantó en esa ciudad, o en ese lugar, o en la iglesia, o etcétera. Amén. Entonces, es que nosotros podamos darnos cuenta. Y algo bien importante, miren, dice en Cantares 2:15, dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. En cierne es en flor o a punto de dar fruto. Entonces, esas zorras pequeñas, el pastor nos ha hablado, que dice que cuando empezaban a dar el frutito, las zorras entran a los sembradíos y empiezan a comer el fruto. Entonces, eso es lo que a nosotros nos puede pasar. ¿Sabe cuáles son las zorras pequeñas? Los pecados que aún seguimos practicando, o los daños emocionales que aún están dentro de nosotros y que aún nosotros, pues todavía así como que no me he despojado de ellos. No estamos hablando de una perfección, estamos hablando de un deseo de perseverancia, de un deseo de agradar a Dios, de un deseo de obedecer, ¿sí? Y de tomar los recursos que Dios nos ha dado, amén, para poder salir. Entonces, es el poder dejar la vieja naturaleza, que es el pecado, y eso me va a llevar a una condición de muerte si yo realmente no logro despojarme de esto, o sea, a una sequedad, sea consciente o sea inconscientemente. Consciente, ¿por qué? Porque a veces estamos conscientes de lo que estamos haciendo mal, pero decimos, pues dentro de nosotros, ¿verdad? Es que no quiero. O sea, a mí me sigue gustando ser así, a mí me gusta ser arrogante, a mí me gusta humillar a las personas y hacerme sentir que soy más que los demás. O tronar dedos, ¿verdad? Ese también es parte de la vieja naturaleza, y saber que lo estoy haciendo mal, que estoy consciente de lo que estoy haciendo, pero simplemente no lo quiero cambiar, ¿sí? Como se acuerda que el pastor una vez nos comentó, creo que sí nos comentó él, de una persona que hace muchos años en el arca se le estaba ministrando también liberación, y dicen que traía aquí un espíritu de coqueteo, porque era muy seductora y muy así traía muchos hombres, y que ella les dijo: déjenmelo a mí, yo lo controlo. O sea, ella, y dicen que no fue broma, sí fue en serio. O sea, le estuvieron ministrando y ella dijo: no me lo saquen, yo lo controlo. Entonces, hay gente, sí, hay personas que están conscientes de las cosas que estamos practicando y que están mal,
pero dicen, es que no quiero, a mí me agrada seguir así, ¿sí? Pero hay otras que a lo mejor son inconscientemente, ¿sí? O a lo mejor también lo sé, pero podemos decir, es que no puedo, es que yo quiero, o sea, está el deseo en mi corazón, pero no puedo. Y ¿sabe qué, hermano? A esos es a los que Dios atiende. Porque cuando Dios ve un corazón que realmente tiene el deseo y el anhelo de agradarle y de salir de la condición en la cual está, Dios nos ayuda. De verdad, hermano, Dios nos ayuda y Dios envía ayuda del cielo y Dios envía al Espíritu Santo para que nos convenza, ¿sí?, de ese pecado, y entonces nosotros podamos entrar en ese arrepentimiento genuino. Entonces, por eso es tan importante la intención de nuestro corazón, y yo creo siempre lo vamos a decir, ¿verdad? Que la intención del corazón, eso es bien importante. Ahora, no se trata de justificar, ¿sí?, de que, ay, es que no puedo, ¿sí? Porque yo a veces he dicho, no, es que sí se puede, ¿sí? Porque a veces me dicen, es que no puedo. Pero le digo, es que ya tienes años en lo mismo, es que no puedo. Yo, es que sí puedes, ¿cómo no vas a poder? Pero ¿sabe qué? Todos vivimos diferentes circunstancias, todos, y cada quien sabe la lucha que está llevando. Entonces, por eso no podemos juzgar, decir, no, es que también como la riega, pues es que ya debió haber dejado eso, no sé desde cuándo. Es que yo no sé realmente la batalla que esté enfrentando la persona, yo no sé realmente cuál es el deseo de su corazón, ¿verdad? Si realmente está el anhelo en su corazón de decir, Señor, yo quiero salir de esto, pero no puedo, ayúdame. Pero si yo veo que la persona recae, no, mira, pues es que también no le echa ganas, ¿verdad? Yo sí le echo ganas, y no, hermano, no es así, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que nosotros no podemos justificar, porque Dios no lo hace, pero ¿sabe qué sí hace? Tener mucha misericordia de nosotros. Mucha misericordia, de verdad. ¿Y sabe por qué? Porque Dios se acuerda que somos polvo, porque el Señor se acuerda que nosotros solos no podemos, que el hecho de estar aquí no fue porque, como dice el pastor, es que yo soy bien fregón, dice él, ¿verdad? Es que yo sí puedo, es que yo, no. Si yo dejé la tomadera fue porque Dios tuvo misericordia de mí. Si yo dejé tal pecado es porque Dios tuvo misericordia de mí, porque un día me tocó, vino la luz del Espíritu Santo, abrió mi entendimiento y dije, ¿qué estoy haciendo aquí si yo tengo mi casa allá con el Padre? Y fue por pura misericordia, amén, fue por el amor del Señor. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirle, hermano? Que cualquier situación o circunstancia en la cual nosotros podamos estar, sí, que incluso si nos hemos salido de nuestro Naín y estamos cerca de la puerta, ya no estamos dentro de esa puerta, hay esperanza en Cristo. Eso es lo que yo quiero decirle, ¿sí? Que todos tenemos esperanza en el Señor. Que no vea usted de que, es que porque se ve muy espiritual y no, pues yo nunca voy a poder ser así. No, ya mejor me rindo y ya me voy. No, hermano, todos tenemos batallas, todos de una u otra manera, y todos somos débiles, pero en Él somos fuertes. Amén. Entonces, ¿hay esperanza en el Señor? Sí hay esperanza en el Señor. Es que yo ya tengo mucho tiempo perseverando en tal pecado, pero yo quiero salir de esto. Hay esperanza en el Señor. Es que yo siento amargura y me siento triste, o incluso siento rencor en contra de tal persona. Hay esperanza en el Señor. Lo importante es que usted tenga el deseo en su corazón para que Dios se nos revele, y entonces nosotros podamos entrar a esa puerta nuevamente, sí, y que Dios pueda restaurar nuestra vida. Obviamente la obediencia es básico, ¿verdad? Es básico, pero ¿sabe qué? No vamos a ser obedientes mientras Él no se nos revele. Por eso tiene que ser lo primero que debe llegar a nuestra vida, la revelación de Jesús, porque si no, no vamos a poder hacer las cosas, porque las cosas en Cristo se hacen por amor. Las cosas en Cristo, todos nosotros lo hacemos por amor, por agradecimiento, porque Él tuvo misericordia de mí. Pero si no se me revela, pues ¿cómo lo voy a hacer? Por religión, porque tengo que hacerlo, pero allá en las escondidas, ¿verdad? Allá estoy pecando, estoy murmurando, estoy condenando, estoy odiando. ¿Sí me explico? Entonces, si no, vamos a seguir siendo los mismos.
Viene una parte también importante ahí en Lucas 7, en lo que hemos estado leyendo. Dice en el versículo 13, dice que cuando Jesús la vio a esa mujer, dice, se compadeció de ella. Entonces, ¿qué es lo que Jesús ve primero en nosotros? El corazón, ¿sí? No ve el Señor, bueno, es que es algo precioso, porque ahí dice que se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Sabe qué, hermano? Cuando Dios viene a nuestro encuentro, cuando Dios nos visita y nos ve en medio de nuestro pecado y nos ve en medio, como dice la palabra, de nuestras sangres y nuestra mala condición o nuestra vieja naturaleza o nuestro dolor aquí en el corazón, el Señor no nos juzga. Lo primero que hace es consolar a su pueblo. Eso es lo que Dios hace primero. Por eso no hay nadie como Él. Porque nosotros humanamente lo primero que vemos es el error de las personas, siempre. Y el Señor lo primero que ve es el corazón. Entonces una persona puede estar en la vida inmundicia, pero cuando Dios ve un corazón sincero que quiere, pero no puede, el Señor extiende su mano y le dice, no llores, yo he venido a tu encuentro y hay perdón para tu pecado. Y eso es algo maravilloso de parte de Dios, porque hay ocasiones, hermano, que a lo mejor no puede ser un pecado, a lo mejor podemos estar en una condición de viuda, ¿sí? Podemos estar en una condición de abandono, de tristeza, y el Señor no llega y dice, ya ves, te dije, ¿para qué diste ese paso? No, el Señor dice, no llores, yo ya estoy aquí, levántate. Y eso es algo hermoso, porque Dios consuela a su pueblo. Dios consuela a su pueblo, y eso es algo maravilloso de parte de Dios. Dice que Él la vio, dice que tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. ¿Por qué? Porque Dios ve la fe, porque Dios ve el corazón, porque Dios escucha la oración de su pueblo, porque Dios sabe reconocer, ¿sí?, un corazón que realmente quiere salir de su condición, un corazón que realmente quiere obedecerle, y la humildad del corazón. Eso es lo que el Señor ve. Entonces es cuando viene una revelación de quién es Él. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Usted sabe que el apóstol Pablo mataba a los cristianos, o sea, en qué condición se estaba encontrando con el Señor, y sin embargo no llegó a condenarlo, ¿verdad? Sino que en el momento en que tuvo el encuentro con Él, le dijo, me es necesario, o sea, yo te voy a usar. Y el Señor no lo mandó, no sé, ¿verdad?, a cumplir una condena, no, o sea, el Señor de inmediato se le reveló, y cuando vino la revelación a Pablo, dijo, ¿qué quieres que haga? Y entonces lo puso en una posición en la cual él ya tenía preparada para él, para gloria suya. Entonces no le señaló su pecado, no se lo señaló, simplemente le dijo, aquí estoy yo, ahora quiero que tú me sirvas. Y bueno, usted conoce la historia, la conversión de Pablo. Entonces, ¿qué fue lo que necesitó el apóstol Pablo? Una revelación, para que su vida diera todo un giro, de estar en esa condición de pecado totalmente apartado de Dios, ¿sí?, a venir a un encuentro con el Señor. Entonces lo primero que Dios va a hacer a su iglesia es consolarle, ¿sí?, visitarla, consolarle. Dice en Isaías 41 y 2, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. O sea, vuestro Dios es para nosotros. Dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Pero mire lo que dice en el versículo 1, dice, pueblo mío, dice vuestro Dios. O sea, esta palabra es para nosotros y nos está diciendo, su tiempo es ya
cumplido su pecado, es perdonado. Mire qué hermoso, Dios está consolando a su pueblo y le está diciendo: se ha cumplido el tiempo de que tu pecado ya sea perdonado. ¿Sí? Eso es algo hermoso de parte de Dios. Y luego en Isaías 43, 18, 19 y 25 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Mire qué hermoso, ¿verdad? Le echó en cara el pecado, jamás consoló a su pueblo y le dijo: este es el tiempo en que tus pecados te son perdonados. Este es el tiempo, y este es un tiempo, hermanos, que creo yo que Dios nos ha estado hablando y Dios nos ha estado marcando. Lo que el pastor nos ha estado hablando de despojarnos de la vieja naturaleza, hermanos, es entrar en un arrepentimiento, porque no nos vamos a poder despojar de eso si primero no hay una convicción de la condición en la cual nosotros estamos. Entonces, para poder hacer eso necesitamos que venga una revelación de Dios a nuestra vida y nos permita ver la condición en la cual estoy actualmente. ¿Sí? Que si fue por algo que pasó, ¿sí? Algo que yo vine arrastrando del pasado y que determinó mi presente y que ha determinado mi futuro, bueno, que yo pueda entenderlo y que pueda pedirle a Dios: Señor, revélate a mi vida, hazme ver la condición en la cual estoy, y si me he salido de la puerta, Señor, ayúdame a enderezar mis pasos y méteme nuevamente al lugar, a mi ciudad de refugio, a mi ciudad donde hay leche, donde hay miel, donde hay deleite. Yo quiero estar ahí, Señor, pero necesitamos que haya aquí ese deseo en nuestro corazón, aunque ahorita podamos estar mal, pero que realmente en nosotros esté el poder agradarle a Dios y salir de la condición en la cual nosotros podamos estar. Entonces el Señor dice que le dijo a esa mujer y a los hombres que iban con ella, dice que los detuvo y le dijo dice que tocó el féretro y le dijo al niño: levántate. Y eso es lo que Dios hace con su pueblo. Primero llega, lo consuela y le dice: ok, ya no llores, yo sé que te duele, yo sé que eres esto, que eres lo otro, pero no solamente eso, sino que le dice: levántate, o sea, ya no llores más. ¿Sí? Yo soy quien borra tus rebeliones, yo soy quien perdono tus pecados, pero ahora levántate. ¿Qué está diciendo? Incorpórate al lugar de donde ya te saliste, o incorpórate del lugar o de la ciudad de la cual tú mismo te saliste. Amén. Y sabe, eso es algo muy bonito, porque el Señor nos incorpora nuevamente. ¿A qué, hermanos? Nos empieza a restaurar. El poder incorporarnos es que empieza a restaurar nuestra vida también nuevamente. Nos da nuevamente la posición en la cual nosotros estábamos y comienza a restaurar nuestras vidas. Entonces, ¿qué se nos pudo haber muerto, hermano, por la condición en la cual nosotros estábamos? Nuestras promesas, la visión, un llamado que Dios nos haya hecho, algo que Dios nos haya dado. ¿Qué es, hermano, realmente lo que Dios ya injertó en nosotros cuando hicimos ese pacto con Él, entrando por la puerta, pero por pecados, condición, lo que traíamos del mundo? A lo mejor nos descuidamos y empezó a morir todo eso. Pero ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Detenernos en el camino y decirnos: estás caminando mal, ¿verdad? Estás yendo como que vas rumbo al cementerio, o sea, date cuenta. Entonces aquí dice que los detuvo y le dijo a ese niño: levántate, o sea, los volvió a incorporar. Entonces dice que el Señor los envió. Mire, ahí en Isaías 52, 1, 2 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa. ¿Cuál es esa ropa hermosa? Jesús. Amén. Dice: oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso,
ni inmundo. Entonces esa ropa hermosa son las vestiduras de Jesús, que a lo mejor pudimos haber perdido o haber ensuciado, ¿verdad? Por haber continuado o perseverado con ciertas cosas que sabemos que están mal. Dice, sacúdete el polvo, levántate y siéntate. O sea, yo te levanto de esa condición, pero ahora te pongo en la posición en la que debes de estar como hijo de Dios. Dice, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva de Sión. Entonces me está hablando de una restauración. ¿A qué? De su pueblo, ¿sí? Que perdimos alguna posición, el volver a ponernos en la posición que realmente nos corresponde dentro del reino de Dios. Si nosotros queremos, si nosotros nos esforzamos y si nosotros le buscamos, acuérdense lo que leímos al principio, y buscar en mi rostro, ¿sí? Y buscaremos el tener esa revelación de quién es Jesús. Entonces, en Romanos 11:17 dice una segunda parte, dice, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Eso es poder ser partícipes de las promesas del pacto, ¿sí? Que cuando nosotros hemos entrado en esa comunión con Dios a través de Jesús, por el perdón de nuestros pecados, pues nosotros podemos ser participantes de la savia, como dice ahí, de la rica savia del olivo que es Jesús. El poder ser partícipes de sus bendiciones, el poder ser partícipes de sus promesas, de todo lo que hay en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros podemos el tener esa restauración? A través de una visitación, ¿sí? El poder atraer la visitación y el poder tener un encuentro con el Señor, ¿sí? Que así como fue a esa ciudad y se encontró con esa mujer viuda, ¿usted cree que no sabía que se la iba a encontrar? Por supuesto que sabía. Él sabía que iba a lo que iba. Él dijo, yo voy a ir a restaurar esta vida, pero ¿sabe qué era lo impresionante? No nada más que haya haya resucitado al hijo, sino que haya restaurado la vida de esa mujer. Mira, ahorita vamos a ver el resultado. Entonces necesitamos la visitación, el poder atraer la visitación y que Dios realmente se nos revele. Sí lo necesitamos y lo necesitamos urgentemente. Amén, como pueblo de Dios, ¿sí? Ya no tanto para los que están afuera, sino para nosotros, los que hemos sido partícipes en algún momento de esa tierra, ¿sí? Porque a veces podemos estar en una tierra de mucha bendición, pero podemos estar caminando rumbo a la muerte, porque comenzamos a secarnos poco a poco, a consecuencia de no poder despojarnos o no querer despojarnos de las cosas que sabemos que están mal, como es la vieja naturaleza, lo que nos han estado hablando. Amén. Entonces, ¿es necesario que venga esa revelación? Sí. ¿De qué? De su sacrificio en la cruz del Calvario, de quién es Él, de su amor, de su perdón. ¿Sí? ¿Para qué, hermanos? Para que pueda venir ese arrepentimiento que nos va a cambiar totalmente la vida. Amén. Porque Cristo nos cambia la vida. En Juan 3:21 dice, es necesario que venga la luz. ¿Para qué? Para que nuestras obras malas sean manifiestas. Entonces, si no viene esa luz, ¿sí? O no viene esa revelación, o no tenemos esa visitación, ¿cómo se van a hacer manifiestas nuestras obras? Si nosotros estamos cerca de la puerta, pero no estamos dentro o siendo partícipes de eso, nuestras malas obras no van a poder ser manifiestas. Necesitamos acercarnos a la luz, y entre más cerca estemos de la luz, más van a ser manifiestas nuestras malas obras. Y cuando son manifiestas, hermano, tienen que salir de nuestra vida, ¿sí? Tienen que salir de nuestra vida. Ahora, estamos hablando de perfección, no estamos hablando de una perfección, porque solamente Él es perfecto, pero sí de alguien que anhela el agradarle a Dios y que camina bajo esa verdad, ¿sí? En un esfuerzo, en un anhelo, en una obediencia, cumpliendo principios, pidiéndole siempre a Dios, Señor, ayúdame, porque si tú no me ayudas,
yo solo no voy a poder, yo no puedo, Señor. En Lucas 7:16 y 17 dice: y todos tuvieron miedo, ya después de que el Señor había resucitado al hijo, y dice que se le entregó a la madre, y entonces ya pues regresaron a Naín, sí, entraron nuevamente por esa puerta a la ciudad. Dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Entonces era una mujer que no conocía de las cosas del pacto de Jesús, no, era una persona que conocía, o sea, era parte de ese pueblo. Amén. Nosotros somos ese pueblo, hermano. Sí, para nosotros son las promesas, para nosotros es el pacto. Entonces necesitamos que el Señor nos visite, sí. Dice: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces, ¿cuál fue la evidencia de que Jesús había visitado a su pueblo? La restauración de esa mujer y de su casa. Amén. O sea, le resucitó todo lo que se le había muerto, ¿sí? Hablando en cuanto a lo del hijo, lo que les hablaba ahorita, de las promesas, de una visión, de un propósito, de una posición, el Señor se lo resucitó. Se lo resucitó, y fue a través de un encuentro que tuvo con él, fue a través de una visitación que Jesús hizo en ese lugar. Entonces, ¿cuál va a ser la evidencia de que hay una visitación de Dios? Cuando hay vidas restauradas, cuando nosotros podamos ver restauración en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra casa, en la iglesia, podemos decir: Dios nos está visitando. Y si nos falta, pues clamar para que el Señor nos visite, clamar aún más para que Dios se nos revele, para que podamos tener esos cambios en nuestra vida, pero sobre todo tener el entendimiento de que yo solo no puedo, o sea, de que yo realmente necesito la ayuda de Dios para yo poder salir de mi condición, hermano, porque de lo contrario no vamos a poder salir. Miren, ya voy a terminar. Hace algunos años pasé por una situación muy difícil, muy difícil. Yo siento que de mis pocos años de vida, esa ha sido, yo creo que la más impactante, ¿sí? Que hasta el momento yo he vivido. Entonces, cuando yo pasé por esa situación, fue algo muy doloroso para mí. Y yo sentí que me impactó tanto mi vida, mi alma, mi casa, mi todo Connie, que yo me sentí muerta totalmente por dentro. O sea, yo me acuerdo que yo caminaba y en todo el camino siempre iba llorando. Era así como si no estuviera viviendo la realidad, como si era nada más, tengo que llegar a aquel punto y voy a llegar, y camino, pero porque estaba totalmente mal. O sea, fue un impacto muy fuerte a mi vida, de mucho dolor, que no podía entenderlo y no sabía cómo salir de eso. Entonces yo me sentí totalmente muerta por dentro. Yo le decía al Señor: Señor, yo siento que todo se me murió por dentro, me siento muerta, siento que mi alma está muerta, Señor. Entonces empezó a pasar el tiempo y yo estaba igual. Y aunque estaba en la iglesia, estaba en una Naín, ¿sí? En donde había recurso, en donde había todo lo de lo que usted ahorita puede ser partícipe, pero yo seguía llorando, yo seguía sintiendo el dolor, la angustia, y yo decía: ¿por qué? ¿Por qué no puedo superar esto, Señor? ¿Por qué no puedo? Me sigue doliendo y no puedo superar esto. Y ¿sabe qué, hermano? Hubo un momento, porque sentí que no solamente yo, Connie, como persona, como mujer, como mamá, como en todas las áreas me había muerto, por dentro así lo sentía, sino que las cosas que Dios me había depositado en mí empezaban a secarse. Porque aunque yo estaba en la iglesia, pues no era lo mismo, ¿verdad? Porque cuando se siente uno muerto, pues es estar muerto en vida. Entonces empecé a ver que las cosas empezaban a secar, que no fructificaba, que
que no había vida en lo que yo hacía. Entonces hubo un momento en el que Dios tuvo tanta misericordia, después de tiempo, le estoy hablando de que pasó esa situación tan difícil, a unos años, puedo decir, en el que el Señor me visitó. Tuve un encuentro con el Señor y fue algo como instantáneo en el que ¡pum! Dios se me reveló y Dios me hizo sentir y ver la condición en la cual estaba. Y empezó a explicarme por qué habían pasado las cosas como habían pasado, por qué había sido necesario despojarme de lo que me tuvo que despojar. Y cuando Dios trajo esa visitación o vino a esa visitación a mi vida, yo pude ver la vida totalmente diferente. Y yo le dije al pastor, eso fue un domingo en la mañana que yo llegué y le dije, no, un miércoles en la tarde me parece. Yo llegué y le dije, ¿sabes qué? Le digo, es que no sé qué me pasó. Le dije, siento como si Dios me hubiera golpeado así en la cabeza y una estructura, una fortaleza muy grande en mi mente, de mi vida, se haya destruido totalmente. Y siento que Dios me hizo entender todo este tiempo de mucho dolor, hermano, de mucho dolor, o sea, de tirarme en el piso llorando y diciéndole al Señor, me duele, Señor, y me siento muerta, ¿y por qué pasó esto, Señor? Y de vivir mucho tiempo con ese dolor sin poder superarlo, de levantarme y de ir a trabajar porque sabía que tenía que ir a trabajar, de venir a la iglesia porque era mi único lugar de refugio, porque llegaba a mi casa y me tiraba en el piso llorando, diciéndole, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tuvo que pasar esto, Señor, si tú sabías que esto era lo más importante en mi vida? Y eso a mí me dolía, Señor. Y cuando Dios vino a ese encuentro y me visitó, haga cuenta, hermano, que la vida me cambió totalmente. O sea, empecé a ver mi vida diferente. Dije, yo no puedo seguirle llorando a ese féretro. Yo no puedo seguir llorando esa viudez, como dice aquí, de esta mujer, porque lo único que estoy haciendo es dar pasos al cementerio. Se está secando la vida del Señor en mí, de mi llamado, de mi ministerio, del llamado de mis hijos. Se está secando las promesas que Dios me ha dado, se está secando toda la vida, ¿sí? Toda esa vida del Espíritu Santo dentro de mí se está secando por esta condición. Pero fue hasta que vino esa revelación del Señor y me hizo entender eso, y fue como si algo se hubiera derribado así en mi mente y yo me sentí totalmente diferente. ¿Y sabe qué vino después de eso? Yo creo que sería en esos mismos días, me dijo el pastor, te vamos a ungir ya para el ministerio. Y yo dije, Señor, ¿qué tanto podemos estar retrasando por estar en esa condición? Porque nos podemos salir de la posición en la cual Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha plantado, ¿sí? Y podemos estar retrasando muchas cosas que el Señor tiene para nosotros. Pero cuando realmente viene una revelación de Dios y nos despojamos, ¿sí?, de todo ese peso, de todo ese, en mi caso era dolor, pero pueden ser muchas cosas de lo que ya mencionamos ahorita, o incluso pecados. Cuando logramos despojarnos de esto, hermanos, realmente nuestra vida va a cambiar, porque Dios empieza y dice, y créame que Dios no me juzgó y no me dijo, tú tuviste la culpa porque yo te dije desde el principio. No, el Señor nada más me dijo, ya no llores. Me consoló, me abrazó, me dijo, levántate y vámonos para adelante otra vez. Me cambió las vestiduras otra vez y me volvió a poner en la ciudad donde ya había sido introducida en un momento. Pero ¿sabe qué, hermano? Si no viene esa revelación a nuestras vidas, por mucho que queramos, porque yo le puedo decir de verdad, yo le puedo decir, yo quería salir de eso, yo quería que Dios me ayudara a superar eso, pero yo no podía, o sea, en mis propias fuerzas yo no podía, o sea, fue algo que estaba superando mi vida, que estaba superando mis fuerzas. Yo necesitaba la fuerza del Señor para poder salir de ese proceso tan terrible de mi vida. Pero fue solamente a través de la revelación de Jesús.
cuando yo dije, yo no puedo seguir llorando a esto, porque tengo hijos, porque tengo mi propio llamado, algo que Dios me dio, mis promesas. Dios me plantó en una ciudad, Dios me plantó en este lugar y yo tengo que luchar. Y también ustedes son nuestra responsabilidad y no nos podemos dar ese como de que, ay, que acabo. No, hermano. Y todos, uno con la hermana con el hermano, todos, entre todos, porque somos un pueblo, somos una familia. Amén. Entonces todos nos necesitamos. Entonces, para poder salir de nuestra condición, cualquiera que sea, necesitamos tener un encuentro con el Señor, que el Señor nos visite, que Dios nos ayude. Si usted dice, es que no puedo salir de esto, es que yo veo pornografía, yo no puedo salir de esto, pero si quiero salir, Señor. Es que yo estoy tomando todavía, o yo estoy fornicando, o yo estoy en adulterio, o yo tengo mucho coraje a mis padres, o yo odio a mi hermano, o yo no soporto a mi esposa o a mi esposo. Diga, pero yo quiero, Señor, ayúdame. Y le digo algo, hermano, cuando Dios vea eso en nuestro corazón, Dios nos va a visitar y Dios nos va a cambiar. Dios le va a decir, ya no llores. El tiempo para el perdón de tus pecados ha llegado y ese día es ahora. Así que levántate e incorpórate nuevamente al lugar, a la posición que yo ya te había dado anteriormente. Amén. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Lo que dice aquí en la escritura, que dice que todos los que vieron esto, dice, tuvieron temor y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Y eso es lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque la humanidad necesita urgentemente que pueda salir o ver la manifestación de los hijos de Dios, que pueda decir realmente Dios ha visitado a su pueblo, porque en ellos yo puedo ver a Dios, yo puedo ver la misericordia de Dios, no solamente a través de predicaciones, hermano, no solamente a través de estar aquí al frente. ¿Sabe cómo? Cuando usted le da al necesitado, cuando usted ora por el que está enfermo, cuando usted tiene compasión o tenemos compasión de los que están allá afuera, ahí es donde Dios realmente ve la visitación de Dios en su pueblo, que somos nosotros. Y Dios, de verdad, Dios lo quiere hacer, sí lo quiere hacer. Entonces es un tiempo en el que Dios se nos revele para un arrepentimiento, sí. ¿Y sabe qué es la mejor noticia? Que si no podemos, Dios nos va a ayudar. Amén. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios se acuerda que nosotros solos no podemos. Amén. ¿Qué es lo que va a ver Dios? La intención de nuestro corazón, que realmente en nosotros esté, yo quiero obedecerte, Señor, no puedo, pero si tú me ayudas, Señor, yo voy a poder. Y créame de verdad que Dios lo hace, porque Dios le multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Dios así lo hace, Dios es fiel, y eso es lo que más amo del Señor, y ya se lo he dicho siempre. La fidelidad de Dios no tiene comparación, de verdad, porque Dios nos puede ver bonitos o nos puede ver feitos, como dice el pastor, así como que no tan agraciados, pero para el Señor todos son hermosos, ¿verdad? Todos somos hermosos, pero el Señor nunca nos ve ningún error, el Señor nunca nos ve ningún defecto. Para Él somos hermosos porque fuimos hechos por Él. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el Señor no nos desecha, ¿sí? El Señor no nos desecha. Siempre hay una oportunidad en el Señor. Amén. Siempre hay esperanza y Dios da oportunidades a su pueblo, y yo creo, de verdad, créamelo, y se lo digo con todo mi corazón, yo creo que Dios nos está llamando a un arrepentimiento, ¿sí? Cualquier situación, hermano, por la que usted esté viviendo o estemos viviendo, sea pecado, sea lo que podamos traer en nosotros, yo creo que Dios nos está llamando a un arrepentimiento, y que así como le dijo a esa mujer, párense, y los detuvo en el camino, y yo creo que Dios así nos está diciendo, paraos en los caminos y volver a la senda antigua. Amén. Porque
vienen muchas cosas para la iglesia, tanto buenas como malas también, ¿sí? Y no podemos estar ni cerca de la puerta ni apartados de la puerta. Necesitamos estar adentro, en nuestra ciudad de refugio, amén, en nuestro Naín, en nuestra ciudad de deleite, amén.